Bien, el objetivo de esta presentación es más que nada reforzar la lectura que ustedes han hecho, que doy por hecho que lo han hecho, que han leído, y es una síntesis de toda la teoría que les he dado para leer, y más que nada para que, bueno, ustedes sientan el apoyo de la explicación, que no quede solo en lo leído, sino que también ustedes tengan un soporte eh, auditivo del, del contenido. Bien, nosotros un poco en clases habíamos definido lo que es una expresión algebraica, los pocos encuentros que tuvimos, y lo definíamos como una combinación, como un entrevero de números y letras. A las letras les llamábamos variables, ¿sí? ¿Por qué variables a las letras? Porque las letras representan números y no sabemos qué número, o sea que puede cambiar, puede ser cualquier número, por eso se llama variables. Y a los números, ¿sí? Recuerden, es una combinación de letras y números. Y a los números le vamos a llamar coeficientes. Por lo general se utilizan letras mayúsculas para representar estas expresiones algebraicas y a esas letras pegaditas va un paréntesis con otra letra dentro. Bueno, ustedes ahí están viendo en la diapositiva el caso de P paréntesis X y se cierra el paréntesis igual a todo en expresión. Bien, en este caso, ¿sí? Eso que está ahí adentro del paréntesis no representa otra cosa más que la letra que va a tener la expresión algebraica, que la variable que va a tener. En Px se lee P de X, ¿sí? En P de X significa que la variable va a ser la letra X. Y en el siguiente ejemplo, en P de T, ¿sí? La variable es T. Fíjense que las dos expresiones son iguales. Lo único que cambia es la variable. Pero el significado es el mismo. Es la misma expresión algebraica. ¿Sí? No importa qué letra usemos. Lo que sí es importante es que la letrita que está dentro de ese paréntesis, esa es la letra de la expresión algebraica. Bien, pero hasta ahora venimos hablando de expresiones algebraicas. Lo que a nosotros nos interesa son los polinomios. ¿Qué tiene que ver las expresiones algebraicas con los polinomios? Porque un polinomio es una expresión algebraica. Pero, aquí tenemos tres requisitos que tienen que cumplir las expresiones algebraicas para que sean un polinomio. Y es que los exponentes sean siempre positivos, que las variables no estén dentro de raíces y que tampoco estén abajo de una fracción, es decir, en el denominador de una fracción. Tienen que cumplirse estos requisitos, cualquiera de estos tres, para que nosotros podamos hablar de un polinomio. Si no se cumple alguno de estos, estamos ante una expresión algebraica nada más. ¿Sí? Y aquí empezamos con los ejemplos para aclarar un poco lo que venimos viendo. Vamos a ver el polinomio a de x. Un polinomio, digo. Es una expresión algebraica. ¿Será polinomio o no? Ahí les dice que no es polinomio en el primero, a de x. ¿Por qué no es un polinomio? Porque si nosotros observamos el tercer término, ¿sí? Vemos que la variable está dentro de una raíz, entonces no cumple ese requisito, significa que no es polinomio. Vamos al ejemplo de abajo, a b de r. En ese caso, ¿por qué tampoco es polinomio? Porque si ustedes se fijan en el término del medio, la r dice 3r elevado a la menos 2. ¿Qué pasa ahí? El exponente es negativo y no puede ser negativo el exponente. Habíamos dicho que siempre tiene que ser positivo el exponente de la variable. Entonces, no es polinomio. Vamos al caso, la expresión algebraica 3, a c de e. En ese caso, ¿por qué no es polinomio? Porque está la variable abajo de una fracción, en un denominador. Fíjense en que ahí dice 7 sobre 3e. La e está abajo en una fracción, entonces por eso no es polinomio. Tenemos que verificar que se cumplan los tres requisitos. En el cuarto ejemplo, d de h
sí es polinomio. ¿Por qué? Fíjense que al último tenemos una raíz. ¿Pero por qué es polinomio? Porque la h, la variable que tenemos en este caso, no está dentro de la raíz. La raíz es únicamente para el 5, pero la h está afuera. Entonces sí es polinomio. Porque después la otra h tiene exponente positivo y la otra h también tiene un exponente positivo, que aunque no se vea es 1. Y finalmente el último, p de x, también es polinomio. ¿Por qué? Porque tenemos al final la x a la quinta, ¿sí? Exponente positivo. Al principio tenemos la x positiva, con exponente positivo, perdón. Y en el medio tenemos un exponente negativo. ¿Pero por qué si es polinomio igual? Porque ese exponente negativo no es de la variable, es de un número. A mí lo que me importa es la variable. Bien, en la diapositiva anterior han podido leer tres características, tres elementos que tienen los polinomios: el grado, el coeficiente y el término independiente. Vamos a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de grado del polinomio? Se les llama... Bueno, hijo, disculpen que tengo mi nene que me demanda también. Les decía que se llama grado del polinomio al exponente más grande de la variable. Siempre nos interesa la variable, ¿sí? Grado del polinomio es el exponente más alto de la variable. En este caso es 4, porque si ustedes se fijan, ¿sí? El exponente más grande es el 4. Aquí se le llama coeficiente principal. Es el número que acompaña a la variable de exponente más grande, ¿sí? Es decir, nosotros encontramos el grado, el coeficiente principal va a ser el número que está delante de la x, de esa x. En este caso es 3 medios o 3 sobre 2. Supongamos que no tiene número. Supongamos que está el x a la cuarta nada más. ¿Sí? En ese caso, al no verle el número, nosotros decimos que siempre es 1. ¿Estamos? Y por último tenemos lo que es el término independiente. Y la misma palabra les dice independiente. Significa que no depende de nadie, de ninguna letra. Entonces, en este caso, el término independiente es 25. ¿Por qué 25? Porque está solito, porque no tiene letra. Ese sería el término independiente. Bueno, en este caso tenemos la clasificación de polinomios y decimos que se llama monomio cuando tiene un término, binomio cuando tiene 2, trinomio cuando tiene 3, cuatrinomio cuando tiene 4 y en general cuando tiene más de 4 se llaman polinomios. Todos son polinomios, solamente que estos 4 casos que están aquí tienen ese apodo, digamos, pero en general todos se llaman polinomios. Algo a tener en cuenta: cuando hablamos de términos hacemos referencia a la separación de términos. ¿Se acuerdan qué operación separaba los términos? Imagino que me contestan bien. Sí, las sumas y las restas son las operaciones que separan los términos. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es el famoso saltito del sapo, ir de suma en suma o de suma en resta o de resta en resta, ¿sí? Y de esa forma vamos a saber cuántos términos tiene nuestro polinomio. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio? Es un número, nada más que eso, solamente un número. ¿Y cómo se obtiene ese número? Se obtiene reemplazando un número determinado en la variable. Hacemos las operaciones, resolvemos las operaciones que nos queden y obtenemos así el valor numérico de un polinomio. En este ejemplo, ¿sí? Los dos enunciados dicen lo mismo, solamente que están escritos de distinta manera, pero los dos significan lo mismo. Hallar el valor numérico del siguiente polinomio para x igual a menos 2. Hallar el valor numérico del siguiente polinomio para p de menos 2. Esos dos ítems significan lo mismo. Ustedes en la fotocopia pueden tener de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Eso significa que les están pidiendo el valor numérico de un polinomio. Y ahí abajo les estoy dando
un ejemplo que lo vamos a resolver en la siguiente diapositiva. Y aquí llegamos al ejemplo. Entonces, tenemos que reemplazar la variable por el menos 2. Fíjense que arriba está escrito el polinomio en la primera línea y en la segunda les he puesto con negro para que ustedes vean que se copia todo tal como está. Lo único que cambia y que voy a reemplazar va a ser la variable. En este caso la x. Fíjense que los exponentes son los mismos. Lo único que cambio es la x. Lo he puesto entre paréntesis, ¿sí? Para que quede más clarito. Y aparte porque es un número negativo, ¿sí? Todos los números negativos, cuando nosotros vamos a reemplazar, siempre van entre paréntesis para evitar confusión. Entonces, el primer paso, la segunda línea es reemplazar en lugar de la x con el número que se nos pide. En este caso, el menos 2. En la tercera línea, fíjense, volviendo a la segunda línea, fíjense en que al principio también reemplazo. En lugar de la x pongo el menos 2 porque se me pide que haga con ese número. En la tercera línea lo que hago es resolver las potencias. No se olviden, lo primero que se resuelve son las potencias, ¿sí? Resolvemos la potencia, menos 2 elevado a la 3, ¿sí? Me va a dar menos 8. Y menos 2 elevado a la 4 me va a dar 16. No se olviden que las potencias se resuelven multiplicando el mismo número. En el caso del menos 2 a la 3, tengo que multiplicarlo 3 veces al menos 2. De ahí sale el menos 8. Y el menos 2 a la 4 lo multiplico 4 veces al menos 2. De ahí sale el 16. Después, mientras tanto, todo lo demás se sigue copiando como está. Y finalmente abajo resolvemos. Algo a tener en cuenta, siempre pero siempre entre número y letra, siempre hay una multiplicación, ¿sí? Entonces, como la x ahora se ha transformado en un menos 8 y en un 16, lo que vamos a hacer nosotros es, en el primer caso, multiplicar el menos 2 con el menos 8. Si bien no hay ningún signo en el medio entre el 2 y el paréntesis, les vuelvo a repetir, hay un por. Cuando ustedes no vean un signo, siempre es un por. Entonces ahí multiplicamos 2 por 8, 16, menos por menos es más 16 y menos 5. Resolvemos la operación, 16 más 16, 32. 32 menos 5, 27. Y ahí termina, o sea que el valor numérico del polinomio para x igual a menos 2 es igual a 27.